Que estabas contando tú, Gonzalo, y por eso nosotros nos hemos trasladado a este lugar, porque ayer vino la PDI a revisar completamente la casa de la familia, la pieza de Genaro, la pieza de Jonathan, todas las piezas, toda la casa fue completamente revisada y luego se hizo una inspección de la iglesia donde Genaro es pastor. Llegaron con Jonathan, su hijo, la revisaron, le hicieron varias preguntas a Jonathan, revisaron el entretecho, todo. Una acuciosa revisión de la casa y la iglesia. Yo tengo acá a una vecina, que ella también es parte de la feligresía de la iglesia de Genaro, del pastor. Quiero hablar con ella, estamos en vivo. ¿Cómo está, señora Gloria? Buen día, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, usted me decía que usted es vecina aquí de Genaro, el que lo conoce de años, además es parte o fue parte de la iglesia, por lo tanto fue su pastor durante mucho tiempo. Y lo comentamos con tanta gente acá, todos dicen, no puede ser que una persona se la trague en la tierra, que haya un misterio aquí, nadie vea nada, no aparecen imágenes en las cámaras, nadie sabe qué ocurrió con Genaro. ¿Cómo lo ve usted como vecina? Bueno, lamentable primeramente que nada, porque es algo que no lo explicamos, qué es lo que pudo haberle pasado, porque él siempre andaba para todos lados acá. Él lo conocimos de jóvenes nosotros, a ellos, a la familia también, al Jonathan, al hijo chiquitito. Al Israel, a todos ellos nosotros los conocimos de chiquitito porque veníamos a la iglesia acá, que antes se hacía en la casa de él. Entonces ahí se hacían las reuniones hermosas. Él siempre un buen guía, un buen pastor, un buen pastor, nada que decir de él. Usted me decía que él era bueno para caminar, le gustaba mucho caminar, que eso me parece un dato interesante. Sí. A él le gustaba caminar, iba para todos lados, iba para el Unimar, iba más allá, iba para todos lados andaba él. Y caminaba él y tenía mucha agilidad. Porque a veces cuando yo iba a predicar con él, que yo lo acompañaba a predicar, íbamos los dos a veces, él siempre iba más adelante que yo. Y yo iba casi corriendo porque caminaba muy rápido. A pesar que era bajito, de contextura todo, pero él tenía esa agilidad. Señora Gloria, espéreme un segundo que tenemos consulta desde el estudio. Sí, perdón, Robert, lo que pasa es que quería solamente hacer un paréntesis porque me parece muy interesante la descripción que está haciendo la vecina en términos de la capacidad de movilidad que tiene don Genaro, porque de verdad no podemos nosotros dudar de los testimonios, lo que nos ha dicho su familia, no lo hago desde ese punto de vista, sino que más bien me llama la atención. Una persona de 69 años no es un anciano, menos hoy. Y normalmente la pérdida de memoria, los problemas relacionados al Alzheimer, si bien hay algunas personas que se les manifiesta tempranamente, esto puede ser muy incipiente. Le quería preguntar a la vecina si ella lo veía perdido, una persona que se perdía comúnmente o más bien no tenía síntomas de Alzheimer o algo así. Sí, yo le había preguntado lo mismo fuera de cámara a Gloria. Gloria, cuénteme lo que me había dicho recién de las características de Genaro en ese sentido. Sí, cuando hubo la pandemia nos perdimos un poco nosotros de las reuniones, pero después cuando ya pasó toda esta pandemia lo empezamos a reunir. Y de repente él de repente repetía muchas veces algunas cosas. Ya había dicho. Claro, la repetía. Pero... Por lo tanto, había síntomas de alguna enfermedad mental, que puede ser Alzheimer, demencia senil. Sí, porque él, incluso una hermana de acá de la iglesia, una hermana, ella siempre estaba apoyándolo al hermano, igual que yo, igual que otro hermano más. Estábamos siempre con él ahí. Y él los dijo a nosotros que el médico lo había tratado, lo había visto, y que él tenía principio de Alzheimer. Entonces que había que estar pendiente porque eso es progresivo, lo que habían dicho, que era progresivo. Entonces por eso nosotros estábamos pendientes de que a lo mejor podía pasarle algo, no sé, en la iglesia, porque a veces él estaba y de repente se paraba y seguía a la casa, porque se demoraba un resto, volvía otra vez. Oiga, harta gente me ha dicho eso, voy al tiro contigo, José. Es que mira, ese dato me parece interesante.
harta gente me ha dicho que él era muy impulsivo, que era de repente estaba en un lugar y se paraba. Y que parece que lo que ocurrió aquí, que estaba con sus hijos pescando, que sé yo, de repente dijo, yo me voy al auto, que sé yo, se fue. Y ahí se generó este problema en el cual estamos ahora. Sí, sí. Yo pienso que sí, porque a veces él como que de repente como que estaba bien y de repente como que se salía. Cambia de parecer. Cambiaba de, claro, rápidamente. Y después volvía otra vez así. Sí, ya uno estábamos nosotros acostumbrados porque de repente se lo desaparecía de ahí de la iglesia, pero sabíamos que estaba allá en la casa o que de repente venía a comprar y todo eso, pero nosotros estábamos siempre pendientes de él. Sí, José Antonio, te escuchamos, bueno, Gonzalo, mientras vamos caminando un poco para mostrar la iglesia también en vivo. Vamos, señora Gloria. Bueno, una característica de algunos pacientes de Alzheimer es efectivamente unas conductas sorpresivas, los que al menos uno ha conocido. No sé si es el caso del caballero, no sé si había un diagnóstico clínico o no, pero sí, yo he conocido personas con Alzheimer que efectivamente se paran y toman decisiones abruptas, rápidas, quieren irse a otro lugar, en fin, por eso tienen que estar con una supervisión permanente. ¿Por qué llega Policía de Investigaciones a la iglesia? Tengo ahí una duda rara. O sea, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué? No sé si él también se dedicaba a reunir fondos para la iglesia, porque ahí también podría haber algún dato, tenía un rol de administración de algo en la iglesia. ¿Reunía el diezmo? No sé, pregunto. Sí, varias cosas, José, y Gloria quizás me vaya. Esta es la iglesia evangélica de la cual es pastor Genaro Faunde. Esta fue la que fue minuciosamente revisada ayer por efectivos de la PDI. Esta iglesia queda al lado de la casa donde vive la familia. Ya. Lo que me decía Gloria es que antes este pastor hacía su credo, su culto religioso, vamos por acá, señora Gloria, lo hacía en la casa. Muchos años lo hacía en la casa. Sí, cuando los niños estaban chicos, era joven él, su esposa también, eran jovencitos ellos y se hacía ahí en la casa, se hacían los cultos. ¿Y esta iglesia cuándo empezó a funcionar? ¿Hace cuánto tiempo? Esta iglesia empezó a funcionar cuando había una hermana, Lucinda que se llama, que tenía muchos años ella, y este terreno se lo dejó al pastor Genaro para que hicieran una iglesia y para poderlos congregar en un terreno más grande, porque ahí era muy pequeñito y se reunían muchos hermanos. Bueno, de hecho, mira, José Antonio, la primera pregunta que le hacen los PDI al hijo Jonathan ayer cuando estaban entrando a la iglesia es ¿de quién es esta iglesia? ¿De quién es la casa, la propiedad? ¿Ya? ¿De quién es? ¿De quién es? Y los hijos le dicen, es de mi papá. ¿Ya? Y ahí los PDI anotaban, qué sé yo. Esa fue la primera pregunta de la iglesia. ¿De quién es de este terreno? Claro, la primera pregunta. Claro, entonces, bueno, la iglesia, la propiedad es de él porque, entonces la señora Gloria nos dice que es porque una hermana le cedió el lugar, el terreno, la casa. Para que se hicieran reuniones, para que se sirviera para reunir. Para hacer el culto religioso. Tenía un patrimonio el caballero. Ella era una señora de edad, una abuelita que yo venía también a cuidar acá, como cristianos, nosotros siempre apoyándolo. Y esta iglesia fue así. Y hasta ahora es así. Incluso mi hermana Patti, que está allá, llevamos años nosotros, sí, años que estamos aquí en esta iglesia. En torno a esta comunidad. Claro, años. Lo que pasa, Gloria, es que nosotros le preguntamos eso porque... y eso, ella es su hermana, ¿sí? No, ella es una vecina. Hermana, perfecto, sí. Sí, ella ha estado harto también aquí. Claro, bueno, de culto. Es importante, es una hermana de culto. Son como es una hermana de culto. Bueno, la están llamando señora Gloria, así que no hay problema. Si quiere después conversamos. ¿No? Ya. Okay. Le cortó nomás. Entonces, José Antonio, es súper importante porque acá entonces esta iglesia, en la parte física es de propiedad de Genaro, está su casa que la vamos a mostrar un poquito más allá, y ayer la PDI vino y primero revisó la casa, que son diligencias que se deben hacer. Yo sé que son súper complicadas. Mira, la familia ayer me decía que está súper estresada por todo esto. Lo de ayer fue bien complejo, complicado, porque tuvieron que revisar toda la casa,
La pieza de Genaro fue revisada entera, la pieza de los hijos, toda la casa, y luego que revisaron toda la casa, se vinieron acá a la iglesia. Entonces yo estuve Pero eso, conversando perdón, ayer fuera de cámara con John, Roberto, y él me decía que efectivamente es que dame un fue segundo. bien estresante la Roberto, diligencia. Dale, José. perdón, o sea, a ver, estamos poniendo esto en contexto. Si la Policía de Investigaciones, me imagino que en una orden del juez, por petición del fiscal, llega a registrar el dormitorio, la iglesia o el inmueble, en fin, es porque están abiertos a cualquier posibilidad. O sea, ya no estamos hablando necesaria y exclusivamente de una persona que tuvo un accidente, simplemente, o se perdió. No pueden descartar nada. Nada. Yo creo que eso o sea, y a lo mejor preguntarle ahí a la señora Gloria después también si les hace sentido que a lo mejor él se haya ido. Yo creo que a estas alturas cualquier hipótesis, todo puede ser. La Bueno, Natalia también quiere comentar. estábamos acá con Cristina Rojo, que es prefecto inspector en retiro de la Policía de Investigaciones, que también ha estado muy cercana al caso. Y lo que también llama mucho la atención, más allá de lo que tú decías, Karen, ¿cierto? De esta pérdida en Curauma y todo, estábamos abiertos a todas las posibilidades, estas diligencias que hizo la Policía de Investigaciones en la iglesia, en la casa que está al lado, y hay muchas interrogantes en torno al círculo más cercano de este pastor, de don Genaro. Entiendo que tiene más antecedentes sobre esto, ¿no? Claro, pero yo, buenos días. Quería agregar que, claro, la propiedad, todo ese sector está a nombre del pastor. Ustedes se dieron cuenta que la iglesia es chiquitita, es precaria, asistían más o menos entre 10 a 15 fieles, que era muy poco el ingreso que ellos tenían. Y la casa donde vive don Genaro es una casa de 2 pisos también, de material ligero, estrecha, chiquitita, en donde vive, él vive en el fondo, al lado vive el hijo que hace un par de años se fue a vivir con su papá también porque está separado, Jonathan, hace poquito tiempo está el pequeño de 8 años. También hay un hijo que no hay muy buena relación, que vive a un costado, que sale por otra puerta, pero también está su ex señora. En cuanto a la persona que hemos tenido siempre ¿Vive ahí mismo la ex? Claro, la ex señora vive ahí mismo. En el mismo terreno. En el mismo terreno, en la parte... Vive Jonathan, Israel y la ex mujer. Claro, y vive su ex mujer. Ahora, Y ¿qué una podrían hija buscar también. en la iglesia? Perdón, es que me quedo con esa imagen. O sea, Pero cuando ya los detectives llegan a la iglesia, llegan al dormitorio, ya uno empieza a decir, ok, uno entiende que la búsqueda está acotada, podría estar acotada en la ribera digamos, del agua, ahí en Curauma, allá, ok, perfecto. Pero eso se agotó, Pero ya como que aquí se empieza a armar un puzzle un poquito más oscuro. Yo no estoy asumiendo nada, simplemente estoy evaluando lo fáctico. O sea, cuando uno ve Bueno, detectives llegar a siempre la se iglesia, trabaja... la pareja... Claro, bueno, después puedo conversar de la compañera que él tenía, pero disculpa, lo que pasa es que nada se puede dejar al azar. Como hay personal de la Brigada de Homicidio trabajando, ellos siempre parten de la hipótesis de un homicidio. Y de ahí empiezan a bajar hasta llegar a un resultado de muerte. Entonces, nada se puede dejar fuera. Obviamente tienen que revisar la casa, todo. ¿Sabes? Yo, bueno, uno tiene que de inmediato empatizar con una familia que tiene un familiar extraviado. Claro. Sí. No obstante, si a mí me pasara, creo que como obligación de un familiar es que tenemos que estar a plena disposición. Por supuesto. Porque también somos parte del entorno más cercano. Y no han sido pocas las historias en que las desgracias han estado relacionadas con el entorno cercano. No estoy diciendo que este caso sea así, estoy hablando de muchos casos que hemos conocido. Por lo tanto, nada se puede descartar. Y hemos sido muy severos y críticos cuando la PDI o Carabineros o lo que diga un fiscal no hace las diligencias en el momento correcto. Hemos conocido casos que han sido súper mediáticos, donde la familia pedía, revisen el patio, revisen la bodega. Bueno, pasaba el tiempo y Maciel, finalmente claro, un cuerpo estaba ahí. Entonces, está bien. Yo no sé cuán acuciosos, Roberto, fueron en estas pesquisas. Tú ayer algo nos adelantabas, que parece que fueron muy al detalle, incluso revisando entre techos de las propiedades, ¿no? Sí. En el caso de la casa, me decía ayer incluso Jonathan que la pieza de Genaro quedó completamente desordenada. Imagínate. Porque prácticamente la tiraron arriba y la dieron vuelta. Estoy haciendo una figura literaria. Sí. Pero fue una revisión muy, muy acuciosa.
Esto además se da en un complejo momento para la familia, porque ¿Por esto qué? ha generado tensión en la familia de Genaro, entre los hermanos. Ah, mira. Sí, Jonathan ayer me decía fuera de cámara que ha habido reproches a él de parte de su familia, porque a él se le pierde. Genaro pues, es la primera figura que tenemos, ¿no es cierto? Claro, porque él fue el último Ha que habido estuvo reproches con en ese su sentido padre. y porque además él fue el último que estuvo, pero además porque los hermanos tienen hipótesis distintas ahora respecto A de ver, lo que ¿cómo pudo haber así? ocurrido. A ver. Jonathan es de la idea de que como él habló con su papá y su papá le dijo que estaba ya fuera del entorno del lago, que primero estaba en las Casas Blancas, en los condominios, y luego le dice que estaba en el lugar de la feria, que queda muy cerca de acá, a 5 minutos de acá, entonces Jonathan es de la idea que hay que buscar en la ciudad, tanto en la ciudad de Placilla como en la ciudad de Curauma. En cambio, Israel dice: a mí, mientras nadie me muestre una cámara de seguridad de que mi papá estuvo fuera del entorno del lago, yo creo que hay que seguir buscando en el lago y en el bosque y no en la ciudad. Hay una Entonces familia tienen dividida miradas ahí. muy Claro. distintas de lo... sí, A ver, hay una pero, a ver, familia que aquí hay una dividida. cosa... Perdón, Yo quería... Roberto, es que, hay Sí. es que hay un relato... No, tu relato. No es el tuyo. El relato instalado es muy extraño. Perdón que lo diga y sin el ánimo de apuntar a nadie. Pero con los datos que hoy día existen, me imagino que el fiscal tendrá muchos más, evidentemente, y la Policía de Investigaciones se reserva mucha Claro. información. Pero no hace sentido lo que dice el hijo en términos lógicos. ¿Cuál de los dos? El que Jonathan, estaba el con que él. habla de la ciudad, y Israel es el que dice Porque, que a se ver, revise el lago. ¿cómo van a seguir revisando el lago si el mismo hijo dice que el papá habló por teléfono con él 2 veces A las diciéndole que estaba 19:46. en una feria? Claro. Perdón, pero es que si es una cosa... O sea, si a mí se me pierde mi papá y yo digo que me llamó o que yo lo llamé y que estaba en una feria y hablamos 2 veces por teléfono, ¿cómo voy a seguir pidiendo que registren el lago? No. El que estuvo, lo que yo entiendo de lo que explica Roberto, el que estuvo con su papá al momento de Ya. perderse Jonathan. en el bosque Es Jonathan. es Jonathan. Ya, perfecto. Y el mismo Jonathan es el Jonathan. que tiene el dato de las llamadas llamadas, telefónicas. sí. Y él dice: mi papá me llamó en un momento, busquen supuestamente en una fuera. feria, busquen fuera el bosque. ok, ahora Oye, entiendo. pero Israel es el que sugiere Es que el hijo. se siga buscando ahí. Justamente en el sector. Claro. Aprovechemos que Exacto. estamos ahí con la señora Gloria y preguntémosles también, porque me imagino que la comunidad, bueno, esto ha provocado un impacto que ha sido notorio. ¿Tiene alguna hipótesis? ¿Cree que qué se comenta? Si tiene a lo mejor algún otro antecedente que pueda aportar y que a lo mejor es algo que uno dice, mira, no tiene tanta importancia, pero que puede tornarse relevante al momento de encontrarlo. Señora Gloria. Mire, Hola, ¿cómo está, señora Gloria? Yo tengo, buenos días. Yo tengo fe en Dios de que se va a encontrar, esperando con la ayuda de Dios de que con vida. Pero de una u otra forma se va a encontrar el pastor Genaro. Yo también lo que quiero aclarar algo. La hermana Lucy, una hermana que siempre apoyó al pastor Genaro, Hermana Lucy, que algunas personas dicen que era la pareja de Claro. Genaro. ¿No es la pareja? nunca fue la pareja del pastor Genaro. Ya. Nunca. Es amiga. Es amiga en la fe, amiga de acompañarlo, porque cuando él a veces habían congregaciones, él tenía que tener una persona para acompañarlo. ¿Y dónde está Entonces, ella? como éramos pocos acá en la iglesia, entonces ella siempre lo acompañaba al pastor a ciertas partes, pero eran amigos. Yo conozco a la hermana Lucy por ¿Ha muchos hablado con años ya. ella? Ella entiendo está en que Coquimbo, se ¿no? fue a La Serena y volvió y está por aquí. Sí, ella vive por acá. Ella vive ¿Usted ha cerca hablado con de ella ahora? Pero Ya, pero entonces, Gloria, Lucy no es pareja de Genaro. no, es amiga, es amiga, era como que... Una amiga muy cercana. sí, una amiga muy cercana. Porque ella además le ayudaba a ver sus cuentas, sus pagos. Claro, lo que pasa es que acá en la iglesia, aquí se hacen ofrendas, pero la ofrenda, imagínense, a veces éramos 4. A veces éramos 4. Explíquenos eso de la ofrenda. ¿Eso es ofrenda en dinero? Claro, o sea, pasan una canastita y uno... Es como Lo que se aporte. conoce como el Claro. diezmo. Como las Claro. colectas. Un aporte en Claro, un aporte. Y para el acá, funcionamiento de la iglesia. claro,
Y acá se elige, por ejemplo, yo era secretaria. ya. Yo era la secretaria. La hermana Lucy era la tesorera. A veces se reunía 3.000 pesos. esa era la amiga, a veces la se señora reunían Lucy. 5.000 pesos. A mí me gustaría A veces, conversar de ella. era poco dinero, nunca fue un montón de dinero que digamos y todo. Lo otro que la hermana, como le digo, es una hermana que es una excelente persona. Por eso también Entonces, al decir que era pareja, eso no es así. Nunca fue pareja. Aclarado eso. Incluso ella le arrendó un tiempo una pieza al hermano Genaro, al pastor Genaro, que vivía solo él, porque él estuvo viviendo solo. Ella le arrendaba una pieza, porque ella andaba buscando una pieza hace mucho tiempo, hasta cuando ya después le salió una casita propia y ahí se fue. Oiga, señora Gloria, bueno, aclarado ese punto, yo quería preguntarle, ¿hay alguien que haya podido ser un enemigo de Genaro, alguien que le cayera mal, alguien con quien tuviera un conflicto, algún problema? No, porque el hermano Genaro era una persona que nunca dio problema a nadie, era una persona, como le dijera, sin ni una manchita por ahí, qué sé yo, no, nada. Entonces era una buena persona. Se llevaba bien con todo el mundo. Sí, a todos saludaba, le hablaba de Dios, íbamos a predicar. Muchas personas Pero, lo conocen Roberto, aquí perdón. en Placilla. Sí, yo lo que pienso yo es que si él estuviera por acá, hubiera estado por acá, lo conocemos, casi Claro. todo. Aquí en Placilla es chico, pero lo conocemos, ¿me entiende? Lo conocemos que era el pastor Genaro, que íbamos a predicar todo. Nunca hubo nada. Bueno.